Que tengan todos buenos días y que el Señor los colme de bendiciones en esta mañana. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 7, versos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor así: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduveres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Una hermosa promesa que el Señor le hace a su pueblo Israel. Una hermosa promesa que también nos alcanza a nosotros en estos días. Y revisando los aspectos que podemos encontrar ahí en la palabra, en el texto, durante esta semana he estado meditando y ustedes saben muy bien que desde que inició el asunto del COVID, que durante 6 meses tuvimos cerrado el local, luego regresamos y hemos tenido que ir ahí pasito a pasito, he sido muy crítico desde que inició la pandemia, y muy crítico precisamente por la forma en que las personas han olvidado sus buenos modales durante todo este tiempo y se han dedicado, se han abocado a tratar mal a las demás personas. Pues en algunos casos, simple y sencillamente porque creen que tratando mal a los demás son más eficientes en sus trabajos, lo vemos en los diferentes lugares, en las diferentes instituciones, o peor aún, algunas de estas personas que tratan mal a la gente o que nos tratan mal a nosotros como usuarios, ven en su trabajo la forma apropiada de descargar su psicopatía, porque en realidad muchas de estas personas, o muchas personas en el mundo, cargan este sentimiento de odio hacia los demás. Es doloroso, pero es la verdad. O muchas veces también tratan de sacar a relucir la peor versión del ser humano que llevan dentro. El ser humano tiene por lo menos dos fases que conocemos. Una de ellas es el lado amable, el lado de Dios, el lado que busca socializar y que busca la armonía con las personas, y el lado negativo, que es precisamente todo lo contrario, el odio hacia los seres humanos. Y bueno, ya todos sabemos que a partir de ese momento en que se oficializó el COVID, ahí finales del año 2019, inicios del 2020 más o menos, cada uno de nosotros, ustedes lo han experimentado, hemos sido sometidos a cumplir una serie de reglas estúpidas, porque son reglas estúpidas, como por ejemplo tener que guardar distancia de 1,80 m cuando hacemos fila para abordar el bus, los que les gusta ir al estadio para entrar al estadio, o los que les gusta ir a los conciertos para entrar a un concierto. Y una vez que están adentro, se sientan con una persona que ni siquiera conocen codo a codo. Uno no entiende la razón de ser de todas estas cosas. Con cualquiera que le toque sentarse, sea de la burbuja familiar o no sea de la burbuja familiar. De igual manera, hermanos, las filas en los diferentes lugares donde vamos, que no tienen sentido, las filas en los bancos, las filas en los hospitales, la restricción para entrar a un supermercado, en donde se permite que entren una persona por familia, siempre dicen, a veces 2, que es totalmente ilógico. Es entrar a una tienda a comprar ropa, por ejemplo. Un día llegué a un lugar y iba entrando a una zapatería y me dice una muchacha: ¿ya se desinfectó? Y yo le digo: ¿qué? ¿Será que me veo infectado? ¿Será que estoy infectado? ¿Ya se desinfectó? Esta forma de tratar a la gente, yo siento que se pasó de la raya, se pasó del límite. Y bueno, todas estas reglas que fueron impuestas por el gobierno o por los gobiernos, principalmente en nuestros países del tercer mundo, somos catalogados como países del tercer mundo, la gran mayoría han sido interpretadas de manera muy personal por cada una de los que las usan o de los que están vigilando para su aplicación. Entonces, al aplicarlas,
Las personas no sienten ningún respeto hacia los demás. Y eso es lo que se nota cuando usted llega a esos lugares. No hay respeto por la persona, no hay respeto por el ser humano. Se aplican la mayoría de las veces de manera radical, de manera muy personal, simplemente porque están en una posición de superioridad o porque ejercen un puesto en un lugar de trabajo donde alguien llega a solicitar un servicio y ellos tienen el poder para imponerse, para humillar a las personas, cosa que a ellos simplemente se les ocurre. Cuando digo que esto ha sido en nuestros países del tercer mundo, con todo respeto lo digo porque me refiero a que todas estas regulaciones y los que han tenido la oportunidad también de hacerlo, uno no los encuentra cuando tiene la oportunidad de viajar a un país del primer mundo, sobre todo Estados Unidos y algunos lugares donde no existen este tipo de restricciones o reglas estúpidas que hemos tenido que soportar durante todo este tiempo. Uno llega y se da cuenta que las cosas son muy diferentes a como nos las han impuesto, nos las han metido a nosotros. Así que lo estoy diciendo con conocimiento de causa, o sea, estoy comparando la diferencia entre un país donde la gente tiene un nivel de educación diferente, donde hay una cultura diferente. Bueno, lo cierto del caso, hermanos, es que a partir de todas estas cosas, nos hemos visto sometidos a un trato degradante. No sé si ustedes comparten conmigo lo que les estoy diciendo, pero es parte de mi experiencia personal. Nos hemos sometido a un trato degradante de muchas personas, pero sobre todo, y no sé, quiero hacer un paréntesis, sobre todo de las personas que están a cargo de la seguridad en esos lugares. Casi siempre oficiales de seguridad privados en las diferentes instituciones de nuestro país. Y siento que esto es porque simplemente a ellos se les ha delegado autoridad para tratar mal a las personas como si no fueran seres humanos, como si no se tratara de seres humanos lo que tienen al frente. Yo considero que muchas veces ven a quien viene a solicitar un servicio, quien entra a un lugar, como una persona infectada, como un leproso, como alguien que no es digno de un trato apropiado. Bueno, yo no sé. Yo no sé, no es que diga que las personas que tienen una enfermedad de este tipo no sean dignas, pero esta es la percepción que deja acerca de la forma en que lo ven a uno. O sea, repito, yo sé que muchas de estas medidas COVID han sido dadas y le han caído como el anillo al dedo a muchas de estas personas que descargan su frustración diaria. Una frustración diaria de hacer tal vez un trabajo mal pagado, tal vez un trabajo que no tuvieran otra opción de tomar porque simple y sencillamente era lo único que podían conseguir por su desarrollo académico. Pero lo cierto del caso es que se empoderaron de una manera increíble y comenzaron a tratar mal a la gente. Bueno, sin embargo, yo he querido traer hoy este tema porque creo que este desprecio y que este maltrato hacia las demás personas se debe también a una mala actitud que está gobernando la población en general. Hay una mala actitud. La palabra de Dios nos habla con respecto a eso. Y por eso es que quiero que hoy estudiemos o revisemos el texto que vamos a analizar ahora más adelante, precisamente el que acabamos de leer al principio. Esta semana, hermanos, he pensado mucho en este tema de la actitud que tenemos los seres humanos en nuestro trato diario con las personas. En nuestro trato diario con las personas. Ya en otras ocasiones aquí hemos hablado acerca de la famosa regla de oro. ¿Se acuerdan qué dice la regla de oro? ¿De qué se trata la regla de oro? Dice que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Muchas veces ni siquiera nos acordamos que existe la regla de oro. Y ya para terminar la introducción, quiero contarles que esta semana tuve dos experiencias que me hicieron reflexionar diariamente. Bueno, todas las semanas y casi todos los días tenemos experiencias de este tipo, los que andamos en la calle, pero hubo dos que me impactaron seriamente. La primera de ellas fue cuando andaba haciendo un mandado en un lugar de campo y pasé una ferretería de campo también y entré, era un lugar abierto, totalmente abierto, y quería comprar un palín. ¿Saben qué es un palín?
palín es una pala pequeñita que se usa para hacer huecos. Un palín, y era un lugar abierto, era una ferretería que no tenía ventanas, no tenía puertas, era un solo local así abierto, y no habían paredes, el espacio era amplio. Entonces entré y no me puse el tapabocas. Me acordé de la última regulación que había hecho el gobierno, que decía que en los espacios abiertos no se obligaba a usar el tapabocas, y entré sin el tapabocas. La cosa es que cuando llegué, hice lo que normalmente uno hace cuando llega a un lugar. Llegué y le dije a un tipo que estaba por ahí, un muchacho joven, le dije: buenos días, ¿tiene palines? Y el tipo que estaba ahí se quedó viéndome de la manera que lo ven a uno, así despectivamente, y me respondió con otra pregunta. Me dice: ¿no tiene mascarilla? Eso fue lo que me contestó. Entonces yo le dije: está bien, si no me puede atender, pues entonces me voy. Le agradezco. Salí, me fui y no dijo media palabra más. O sea, ni siquiera me contestó el saludo. Y yo digo, bueno, tal vez yo no necesitaba que me contestaran el saludo, pero la forma como los seres humanos nos hemos vuelto para tratarnos a nosotros mismos es algo que debe llamarnos la reflexión, nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque usted y yo somos diferentes. Usted y yo somos cristianos. Usted y yo llevamos a Cristo en nuestro corazón. Y estas cosas que están sucediendo en el mundo, de alguna manera nos están encerrando a todos. De alguna manera nos está afectando en nuestras relaciones diarias. Yo, por supuesto, que salí de ese lugar, como decimos popularmente, con la cara en tres picos, ¿verdad? Y bueno, la mente llena de cosas y pensamientos que no quiero repetir. De hecho, que no dije nada, ¿verdad? Simple y sencillamente me los tragué y pensé y me monté en mi carro y me vine. Todavía faltaba como media hora para llegar a Pérez, y la cosa fue que ahí me bajé ese mal sabor. Pero es interesante porque después de eso, ese mismo día, tuve que ir a un lugar, a una cooperativa de las que operan aquí en la ciudad. Y bueno, entré y hice todo el protocolo de entrar, de desinfectarme, como dicen ahora, de echarme alcohol en las manos y pasar. Y llegué de frente a la cajera y entonces le pedí que me hiciera un depósito. Entonces le entregué mi cédula y ella se echó para atrás y me dice: póngala en el vidrio. Ni siquiera la tomó, ni siquiera me saludó. Yo le dije: buenos días, le di la cédula y me dice, no, ella me la pidió, entonces me dice: póngala en el vidrio. Esa fue su respuesta: colóquela en el vidrio. Entonces yo la coloqué en el vidrio. Le digo: ¿sabe qué? Me acabo de sentir exactamente como un leproso. Así me ha hecho sentir usted. Entonces ella comenzó ahí con argumentos de que no, que era que ella pasaba todo el día en su puesto de cajera y que pasaba todo el día tocando dinero y que por ese motivo no podía tocar mi cédula. Le digo: no se trata de tocar o no tocar la cédula, se trata de la actitud con la cual se atienden a las personas. Le digo: ¿sabe por qué? Porque yo también tengo una oficina donde doy servicio a la gente y trato a las personas todos los días. Así que después de todo eso, ella se enojó porque me siguió atendiendo de mala gana. Y lo más interesante de todo esto, les voy a contar, fue que al final tuve que firmar el comprobante que ella tocó con sus manos y usar el lapicero que ella usó para firmar también. Entonces no era un asunto de que se iba a infectar por tocar mi cédula. Era un asunto de que ya el sistema la había programado para tratar mal al usuario, para tratarnos mal como seres humanos, como personas que somos. Y la verdad es que esto a mí me viene llamando la atención, me viene preocupando, porque es algo que ha ido en aumento. Se ha convertido como en un mal que se está convirtiendo ya en algo arraigado en la sociedad. Hay momentos, hermanos, en los cuales uno definitivamente explota ante estas situaciones. Hay momentos en los cuales uno explota. Como dice la palabra de Dios, se le sale el animal diabólico que está dentro de nosotros como seres humanos. Y somos capaces de decir unas cuantas cosas, por supuesto. Aquí nadie viene a rasgarse las vestiduras y a decir: yo soy muy santo, yo no digo cosas. Claro que todos decimos cosas, todos nos enojamos. Somos seres humanos, por supuesto que sí.
No es excusa, ¿verdad? No debería ser, pero claro que sucede. Se le sale a uno esa naturaleza. Sin embargo, yo no le dije nada a ella, no le dije más, y lo aclaro para evitar malos entendidos. Por lo menos trato de no andar diciendo cosas a las personas en la calle, porque por supuesto que no estaría bien. Como testimonio de cristiano, estas cosas no caben. Pero reflexionaba sobre esta situación. Los seres humanos hemos olvidado los buenos modales. Hemos olvidado los buenos modales. Empezando por el saludo. La mayoría de las veces la gente ni siquiera contesta el saludo. En el lugar donde usted llegue, ya nadie le importa. Nadie respeta a las personas. Y ni qué decir de haber olvidado las instrucciones que Dios nos da con su palabra, para que vivamos una vida agradable. Dios quiere que vivamos una vida agradable, tanto para nosotros mismos como para las personas que nos rodean. El mundo no puede ser ese caos que estamos viviendo cada día. Y precisamente este pasaje de Jeremías que acabamos de leer habla acerca de todo esto que acabamos de tocar. Revisémoslo otra vez. Jeremías capítulo 7, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Este pasaje, hermanos, habla acerca de un mejoramiento que tenemos que hacer con respecto a nuestra forma de comportarnos y también con respecto al fruto que estamos dando en nuestra vida diaria. Mucha gente dice: no, ya es que yo ahora soy cristiano. Ok, muy importante, somos cristianos, gloria a Dios. Pero ¿qué fruto estoy dando como cristiano? ¿Estoy dando fruto verdadero como cristiano o la gente no nota la diferencia? Hace un tiempo se sacó un chiste y decía: es que este fulano o esta fulana son cristianos de la secreta. ¿Qué significaba ser cristiano de la secreta? Andar por ahí en la calle sin que nadie se diera cuenta que nosotros somos cristianos. Y la verdad de Cristo no podemos esconderla si somos cristianos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña, en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16, dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que llevar nosotros como hijos de Dios, el poder de Dios a través del Evangelio. Así que, ¿cuál es el fruto que estamos dando en nuestra vida diaria? Bueno, ya sabemos que el libro de Jeremías tenía un destinatario específico en ese momento, que era el pueblo de Israel. Y se escribió precisamente para llamarle una vez más la atención al pueblo de Israel para que se arrepintiera de sus malos pasos. Pero también sabemos que la palabra, de manera general, como un todo, está dirigida a los creyentes, a nosotros hoy en día, a la iglesia del Señor. La palabra de Dios se escribió para los creyentes, para los que creen en el Dios único y verdadero. Amén. Aunque la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos, y esto de pronto se convirtió como una especie de muleta también, en estos últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y la gente dice: ay, sí, es que el amor de muchos se enfriaría, como dice la palabra de Dios. Bueno, no convirtamos eso en una muleta. ¿Por qué? Porque de pronto esto es una advertencia para que no caigamos en esa trampa que el enemigo nos pone diariamente y comencemos a ver lo torcido, lo malo, como algo normal. Hace tiempo se viene hablando acerca de que vemos lo torcido como bueno. También está la otra versión, ver lo torcido, lo malo, como algo normal. Y si bien es cierto, yo no participo de eso, dejo que pase. O sea, no tengo conciencia crítica de la situación y debo tener conciencia crítica de la situación. ¿Por qué?
porque necesariamente soy cristiano y tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Fui llamado a ser luz en medio de las tinieblas, no fui llamado a ser uno más del montón. Ustedes lo saben muy bien, tenemos que ser diferentes. O sea, no podemos usar como muleta este pasaje de Mateo 24:12, cuando Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Esto no lo podemos ver como algo normal. No, o sea, tenemos que entender esto. No podemos ver lo anormal como algo normal. No podemos ver las cosas que Dios no quiere para nuestra vida como algo que simple y sencillamente ahí está y tenemos que dejar pasar para meternos dentro del mismo rol, para andar tratando a las demás personas como si fueran inferiores, seres inferiores. Pero cada uno de estos actos, hermanos, que producimos, cada uno de estos actos que nacen, que producimos cada día, con los cuales vamos a enfrentarnos ante la vida diaria, nacen, hermanos, justamente con una actitud en el corazón de cada uno. Todo lo que usted haga tiene que nacer primero en su corazón. O sea, yo me puedo proponer ser bueno o ser malo. Yo puedo elegir. De hecho, que el Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dice, he aquí, os doy a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo, como una actitud de mi corazón, puedo proponerme ser bueno o ser malo. Puedo proponerme ser atento o ser indiferente. Incluso odiar o amar. Es un sentimiento y es una decisión de cada uno. Como sabemos también que el pecar es una determinación del ser humano. Si usted quiere puede pecar y si quiere no peca. Pero es una decisión en su corazón y eso lo producimos en nuestro corazón. Así que el Señor nos habla acerca de que no debemos maltratar a ninguna persona. ¿De qué habla el texto? El texto habla de los extranjeros, de los huérfanos, de las viudas. Dice que no los debemos oprimir. ¿Qué es oprimir? ¿Qué es oprimir? Oprimir es maltratar. No los debemos maltratar. Y el peor maltrato, hermanos, que podemos hacer de una persona es negarle su condición de ser humano. Cuando negamos a una persona la condición de ser humano y lo tratamos como si fuera un desecho de la sociedad. En primer lugar, no tenemos ese derecho de tratar a la gente así. No tenemos ese derecho. Y segundo, cuando yo le niego la condición de ser humano a alguien, me estoy negando a mí mismo. ¿Por qué? Porque si fuimos hechos como el Señor nos hizo, entonces eso significa que estaría negando que hay una creación de Dios al frente de mi persona. Yo le dije a la cajera, le dije, me hiciste sentir leproso. Tal vez fue una palabra un poco pesada. Pero luego me preguntaba, ¿será que en algún momento, y aquí es donde viene la reflexión hacia atrás, ¿será que en algún momento yo también he tenido esa actitud para con otras personas? Porque es muy bonito, ¿verdad? Aplicársela a los demás. Pero ¿será que en algún momento yo he tenido esa actitud con otra gente, con otras personas? Y hermano, lo maravilloso de poder aplicar la palabra de Dios ante situaciones específicas es que la misma palabra va a hacer que sintamos o no sintamos la reprensión del Señor. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vea qué puntual como el Señor nos habla. Su palabra, ¿cómo es? Es viva y es eficaz. O sea, es palabra viva, es palabra de vida y es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Eficaz significa que produce efecto. O sea, no se va a quedar ahí en el aire nada más. No se va a quedar ahí guindando. Va a producir un efecto. Y luego continúa diciendo, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Se han cortado ustedes con un cuchillo? ¿Se han puesto su dedo cuando están picando? A los que nos gusta cocinar, cuando estamos picando cebolla o alguna cosa así, nos macheteamos un dedo. Ahí está el cocinero, Yanka. ¿Para qué sí? Nosotros los chefs, dice Eugenio, cuando se corta uno. Ahora, Dios compara su palabra con una espada, no con un filo, como el cuchillito de picar cebolla, no, con una espada que tiene dos filos. O sea, que de cualquier lado que nos la peguemos, nos vamos a cortar. Así es la palabra de Dios, porque dice que
más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma. Qué profundo esto, porque cualquiera diría, bueno, ¿y cómo me va a dividir el alma? Claro, dentro de mi alma, dentro de mi mente, dentro de mi corazón, también mente, alma y corazón son sinónimos en la Biblia, se van a albergar una serie de pensamientos, una serie de sentimientos que muchas veces yo no los quiero soltar. Yo quiero que estén ahí, los tengo guardaditos, de manera que muchas veces los tomo, los aprisiono y no quiero que nadie los vea, porque considero que son muy míos, esas actitudes de la mente y del corazón. Pero dice el Señor que su palabra coge esos pensamientos y los parte. Cuando los parte, ¿qué sucede? Se abren. Y al abrirlos, comienzo a ser confrontado con lo que la palabra me enseña. Por eso es que dice que penetra hasta la división del alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces hay una disociación entre lo que es nuestro espíritu y nuestra alma. Queremos pensar, queremos hacer unas cosas, pero el Señor nos toma, nos llama y nos dice, no, eso está mal. Entonces dice que llega a hacer esa división y a exponernos, nos pone afuera, nos tira afuera. Y en ese momento exactamente es que la palabra comienza a hacer su efecto. Dice además, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios es el que conoce nuestro corazón, no somos nosotros. La única manera de que podamos recibir esa revelación de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es a través de la palabra. Por eso es que la palabra nos juzga. Todos necesitamos, hermanos, ser cortados por la palabra con ese corte profundo, profundísimo, para que podamos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. La mayoría de las veces dice, ay, sí, es que yo estuve pensando, qué lindo. Estuve pensando, claro, estuve pensando. Y me llegó a la mente un pensamiento, que lo que yo estoy haciendo está mal hecho. Un momentito, si usted es un cristiano, no fue que le llegó a la mente un pensamiento, es que el Señor se lo puso. El Espíritu Santo le dijo a usted que eso que estaba haciendo estaba mal hecho y se lo recordó, porque la palabra del Señor vuelve a nosotros y la palabra nos hace confrontarnos con esa situación. Cada vez que a nuestra mente llega un pensamiento que nos confronta, no es así porque así, no es porque se nos ocurrió, porque somos muy ágiles y pensamos muy bonito. No, es porque la palabra de Dios está haciendo su trabajo. ¿Ven? Por eso es importante, hermanos, que revisemos si esa mala actitud de la que estamos hablando, se ha vuelto el diario vivir. Por supuesto, se ha convertido en el diario vivir de muchos. Es también parte de nuestra forma de ser. Estaremos también llenos de esas malas actitudes. Y vea qué bonito, porque el Señor le dice a su pueblo Israel que si se arrepienten de esas actitudes y cambian la forma de ser, Él los va a hacer habitar en su tierra para siempre. Aquí el Señor está hablando de la tierra prometida, por supuesto. O sea, bíblicamente todos sabemos que como hijos de Dios deberíamos llegar a ese estado ideal de la tierra prometida. Esto es una promesa espiritual para nosotros como hijos. Como les repito, la tierra prometida es un lugar ideal donde los hijos de Dios pueden vivir confiados. Eso es lo que significa la tierra prometida. Un lugar donde los hijos de Dios pueden vivir confiados. Era el lugar donde los israelitas tenían agua limpia, tenían hogares seguros, tenían comida abundante y tenían prosperidad, físicamente hablando. Pero estas cosas, hermanos, el Señor quiere que las tengamos nosotros también, porque como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a su palabra. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso, hermanos, tenemos que tener presente y no debemos olvidarnos nunca que el Señor premia la obediencia y aborrece las malas actitudes del ser humano.
Dios aborrece las malas actitudes del ser humano. Y no es que estoy hablando de que Dios es un Dios castigador. Ya lo he dicho muchas veces, La gente dice, es que Dios nos castiga. No, Dios no nos castiga, hermanos. Tenemos un Dios infinitamente bueno y misericordioso. Dios permite que nosotros mismos recibamos el fruto de nuestras malas acciones. Ni siquiera tiene necesidad de tocarnos. Cosechamos lo que sembramos. Y por eso es que la mayoría de las veces nos vemos en cada bronca, en cada enredo, en cada cosa que nos metemos, precisamente porque somos o andamos por la vida como burros sin mecate. No nos sujetamos a nada, absolutamente nada. Y cuando tenemos enfrente una situación es porque precisamente fueron nuestras actitudes, nuestras malas decisiones, nuestras malas intenciones los que nos hicieron pasar por ese momento. Así que olvídense que Dios castiga a nadie. Dios no está para castigar a nadie en este momento. Estamos en la gracia. Dios es todo amor, es toda misericordia. Pero si usted es desobediente, si yo soy desobediente, esa mala actitud nuestra, el Señor la aborrece. Y se lo voy a poner con un ejemplo bíblico muy claro. En la Biblia nos encontramos una pareja de mellizos, una pareja de mellizos muy conocida. Vamos a ver si les va cayendo la peseta de quiénes son. Al final, Dios inclina la balanza por uno de ellos. Era una parejita de mellizos que nacieron, muy famosa en la Biblia. ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú. Bien, tiene 1.99. Dios inclina la balanza por uno de ellos. Y usted va a la historia y se encuentra que Jacob era un tipo muy sagaz, era un tipo luchador, él era visionario, él aprovechaba cada oportunidad para poner a producir su talento. Era la persona más inteligente y visionaria que había tal vez en la época. Pero Esaú tuvo en menos, algo que el Señor le había regalado. ¿Por qué? Porque Esaú era torpe de mente, no aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Todos sabemos que Esaú fue el primero en el parto de su mamá Rebeca. Cuando ellos nacieron, Rebeca sentía esa lucha que había en su vientre, en su estómago. Parece que dentro del estómago ellos se peleaban, se agarraban a diario, y ella fue y le consultó a Dios, y Dios le dice: Rebeca, hay 2 naciones en tu vientre, hay 2 naciones dentro de ti, de ahí van a salir 2 pueblos. Y tal vez ella no entendió la situación. La cosa es que nacen los dos chamacos, y Esaú sale de primero, y Jacob dice que viene agarrado del pie de Esaú. Siempre esa lucha se mantuvo hasta el final. Pero Esaú fue el primero del parto de Rebeca. ¿Por qué? Porque estaba supuesto a ser el primogénito de su padre Isaac. ¿Qué era el primogénito? El primogénito era el primer hijo que por derecho divino tenía la posibilidad de heredar absolutamente, el primer hijo varón, tenía la posibilidad de heredar absolutamente todo lo que al padre le tocó, todo lo que el padre tenía, o sea, todos los bienes, todas las cosas que el padre tenía. O sea, estaba llamado a ser inmensamente rico, porque Isaac era un hombre inmensamente rico. Pero el muchachito Esaú tuvo en menos ese privilegio, y un día dice que llegó muy cansado. Él le gustaba ir a cazar, llegó muy cansado de una de sus cacerías, y cambió con su hermano ese privilegio que tenía, el privilegio de ser el primero, y cambió. Le dice: deme de comer. Dice que Jacob era un buen cocinero. Entonces le dice: Jacob, dame de comer. Y Jacob le dice: no, ¿por qué voy a tener yo que alimentarlo a ustedes si ustedes son un holgazán? Entonces le dice: bueno, hagamos un trato. Le cambio la primogenitura, le cambio el derecho a ser el primero por un plato de comida. Y Esaú accedió. ¿Qué hizo Esaú? Esaú desaprovechó, desperdició, menospreció el regalo que Dios le había dado. Una mala actitud hace que nosotros menospreciemos la gracia de Dios. Esa mala actitud a Esaú le valió la reprobación de Dios,
Hasta el punto que hasta en estos días se habla de él y muy fuertemente. Si usted va al libro de Malaquías, en el capítulo 1, versos 2 y 3, se dice lo siguiente. Dice, yo he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú, oiga bien, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dos naciones, israelitas por un lado, que era la descendencia de Jacob, y los edomitas, también conocidos como los idumeos. Esas naciones fueron enemigas entre sí hasta nuestros días, hasta este tiempo. Pero Dios aborreció a Esaú por su mala actitud desde el momento en que no quiso el regalo que Dios le había dado. Él tenía toda la posibilidad de ser el primogénito y recibir las bendiciones. Y hermanos, esa es la razón por la cual el Señor nos previene, para que dejemos nuestras malas actitudes y nos volvamos a Él de todo corazón. Dejemos las malas actitudes, hermanos. Dejemos esa forma despectiva de ver la gracia de Dios como si fuera cualquier cosa, el regalo que Dios nos ha dado como si fuera cualquier cosa. Hebreos capítulo 12, verso 16 dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Vea que todavía en el Nuevo Testamento se vuelve a hablar de él. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Que no tengamos en nada la gracia de Dios. Y hermanos, y volviendo un poco al inicio, pienso que el Señor nos está llamando con esta reflexión a que cambiemos nuestras actitudes. Repito, lo que estamos viendo en el mundo, dejémoslo en el mundo, dejémoselo a la gente del mundo. Nosotros no somos gente del mundo, nosotros somos hijos de Dios. No se nos olvide que somos hijos de Dios. Cambiemos nuestras actitudes, no menospreciemos a las personas, hermanos. En estos tiempos de crueldad, en estos tiempos de maldad, en estos tiempos en que la gente cada vez es más apática, cada vez es más grosera, cada vez es más terrible, no seamos esos mismos. Cambiemos la grosería por un poquito de amabilidad. Demos amor, que es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y recordemos esto, al final de los tiempos lo único que va a prevalecer es el amor. De todos los dones que el Señor nos da. No obedezcamos a lo que el sistema nos ha programado para que hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser igual? Y duele mucho, claro que sí. Repito, esto que les conté es algo que tal vez fue la gota que derramó el vaso, porque es algo que vivimos todos los días, en todos los lugares. La gente del mundo nos trata como si fuéramos basura, y con este asunto del COVID todavía ha sido peor, porque entonces nos ven a todos como infectados, como leprosos. Actitudes y preguntas y formas de ver a la gente. Hermanos, dígame usted, ¿hasta qué punto puede llevarnos esta situación si seguimos dejándonos llevar por las corrientes del mundo? Cada vez que como seres humanos interpretamos una norma estúpida e irresponsable de esta manera, porque realmente si usted se pone a ver son cosas que son estúpidas. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que yo tengo que hacer fila a 1,80 m para montarme al bus, y una vez montado en el bus se acaba el 1,80 m y voy codo a codo con alguien que ni siquiera conozco? Es estúpido esto. ¿Cómo es posible, hermanos, que tengamos que hacer tantas cosas, que tengamos que someternos a tantas cosas que a final de cuentas no están produciendo ningún resultado, y ni siquiera sabemos si nada más somos parte de las estadísticas de una estructura global que nos ha hecho cambiar de pensamiento y hacernos ver? Cuando vemos venir a una persona con mascarilla, nos imaginamos que tiene una enfermedad contagiosa. Para eso nos pusieron esa mascarilla, para que viéramos a los demás como personas contagiadas, como personas con un peligro inminente para los demás. Somos seres humanos, somos personas. Amémonos como seres humanos. Rompamos con ese paradigma que nos han metido. Así que, hermanos, no nos convirtamos más en seres irracionales, y por lo menos en el trato. No les digo que den Dios a la mascarilla, porque lamentablemente estamos sujetos a las normas, y aquí dentro en el auditorio tenemos que usarla porque eso dice la regla.
En lugares cerrados hay que usarla. Ok, está bien, no hay problema. Pero veámonos como seres humanos. Sensibilicémonos un poquito. No dejemos de lado la justicia de Dios. Dios quiere que nos tratemos todos como seres humanos que somos, como hijos de Dios. Y recordemos el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. De mi parte, hermanos, eso es todo. Que el Señor les bendiga en esta semana hermosa que estamos empezando y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde. Que disfruten esta semana que llamamos la Semana Santa y la aprovechemos para reflexionar en el Señor, por supuesto, y para comer muchas cosas ricas en Semana Santa, que es parte de la cultura culinaria, sobre todo en Costa Rica. Ese arroz con leche, ¿qué más? Miel de chiverre, arroz con leche, sopa de bacalao. Ahí llegamos, dice Eugenio. Claro, Eugenio, usted nada más nos dice cuándo llegamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos de hoy en 8.